Capítulo 61. Actuación benéfica. Habían pasado varios días desde aquella noche, y pronto se desvaneció como si todo hubiera sido solo un sueño. Un sueño apacible, pero desconocido. Todavía no podía creer que hubiera sucedido. En ese tiempo, el marqués Lindman finalmente regresó a su propiedad, y el duque ya no le enviaba cartas requiriéndola ni la visitaba inesperadamente. Pronto llegó el otoño, y el invierno dio el primer paso en su viaje de un mes, trayendo consigo una nueva estación. Leila abrió la ventana, respirando el frío, disfrutando del aroma del invierno. Disfrutó mucho de la brisa, con los sentidos insensibles al frío por un rato, mientras apreciaba cómo el sol golpeaba la nieve, haciéndola brillar como si el bosque fuera de diamantes. Mantuvo la ventana abierta de par en par hasta que el frío empezó a azotarle las yemas de los dedos. Con una última respiración profunda, la cerró y se dio la vuelta para prepararse para el día. Hoy era el día de la función benéfica que los niños de la escuela habían preparado en el ayuntamiento del centro, así que sus preparativos antes de ir a trabajar le llevaron un poco más de lo habitual. La realeza y los niños eran quienes subían al escenario, lo que significaba que no podía usar la ropa habitual. La función de este año se celebraba en un lugar prestigioso. Allí se celebraban muchos eventos a los que asistían regularmente figuras prominentes y personas influyentes. Necesitaba lucir lo mejor posible para la escuela y sus alumnos. Tienes que presentarte como una maestra digna. ¿De acuerdo, señorita Llewellyn? Hasta la directora sabía que necesitaba mejorar su vestuario. Incluso añadió algunos comentarios más sobre su imagen durante la reunión de ayer, especialmente sobre la esperanza de evitar ver a Leila en bicicleta camino al ayuntamiento. Leila no pudo evitar fruncir el ceño al pensarlo, mientras se trenzaba el pelo para un peinado más arreglado. ¿Qué tiene de malo ir en bicicleta?, murmuró en voz baja. Terminó de peinarse bastante rápido. Por cierto, estaba bastante agradecida por su nueva experiencia en ese departamento, ya que tuvo que hacerlo varias veces a lo largo del semestre. Ese pelo no te favorece. Justo cuando pensaba que no encontraría la manera de molestarla. Pero parecía que ni siquiera en sus pensamientos podía escapar de él. Esas habían sido las palabras que el duque le había dicho junto al camino del plátano a principios del otoño. El sol otoñal acababa de filtrarse por su habitación, dando en el espejo y rebotando en un ángulo que le daba en el pelo. Se estremeció al ver su repentino reflejo en el espejo, sintiendo que la observaba. Leila apartó la mirada rápidamente, igual que había evitado sus ojos en aquel entonces. Es precioso tu pelo. Es como un ala. Y de repente, se le rompió la mente al recordar, uno tras otro, todos los cumplidos que le había hecho. La ponía más nerviosa que los insultos que le lanzaba. Sobre todo cuando la miraba con esos ojos fríos e indiferentes. Siguió cepillando su cabello, revisándose los perfiles antes de considerarse bien y lista para el día. Por suerte, a diferencia de sus recuerdos de su última noche juntos, los moretones en su hombro habían empezado a desaparecer. Después de todo, él había cumplido su palabra esa noche. Ciertamente, se había muerto de miedo cuando la llevó a su habitación. La tensión entre ellos al principio había sido tan intensa que podría haberse cortado con un cuchillo. Pero pronto disminuyó con cada beso que le daba en los moretones. La dejó en paz y la trató con cuidado, como si no le importara el forcejeo y los movimientos que había dado momentos antes. Su suave toque recorrió sus heridas, frotando el ungüento calmante para adormecer el dolor antes de vendarlas para protegerlas. Sus movimientos eran tan tranquilos y hábiles que rivalizaban con los de un médico. Sin mencionar sus ojos azules fijos en ella, mientras se vestía con lentitud. Con el rabillo del ojo, vio un reloj, lo que la dejó sin aliento al ver la hora. Inmediatamente, Leila se levantó de su asiento y se miró en el espejo una última vez, antes de revolotear por la habitación para hacer algunos preparativos de último minuto. El vestido que llevaba era nuevo, lo había comprado con su propio dinero solo para el evento de hoy. Corrió de un lado a otro buscando un buen par de zapatos, antes de comprarse unos tacones altos. Leila ya imaginaba sus pies palpitando de dolor al final del día, pero tendría que aguantarlo. Satisfecha con su look final, finalmente salió de su habitación. Estás tan guapa, Leila, la saludó el tío Bill con asombro mientras observaba a su sobrina. Acababa de salir de la cocina, preparando el desayuno.
Serás la más guapa esta noche en el ayuntamiento, la elogió. Leila solo rió con incredulidad antes de responder. Habrá muchos otros que se vestirán mejor que yo, señaló. Habrá muchísimas señoritas y señoritas asistiendo a la fiesta. Ah, ¿pero qué tienen contra ti?, señaló su tío. Ni la plata ni el oro que llevan en la piel podrían compararse contigo. Leila puso los ojos en blanco. Quizás no a los ojos de mi tío, tarareó, con una sonrisa cariñosa dibujándose en la comisura de sus labios mientras se sentaba frente a él. Ah, sí, acabo de recordarlo, dijo Bill antes de señalar su cuello. El collar que tienes, ¿por qué no lo usas tú también?, sugirió, dándole un mordisco a su desayuno. Leila frunció el ceño confundida antes de abrirse de par en par al recordarlo. Ah. ¿Te refieres al collar que me compraste? Sí. El que usaste para la fiesta del duque el año pasado, tragó saliva, antes de cortar más comida. Creo que complementaría a la perfección tu atuendo de hoy. No tienes que usarlo si no quieres, pero estoy seguro de que será un espectáculo. Bill M. quizá no supiera nada de moda femenina, pero estaba seguro de que nadie podía compararse con la belleza de su sobrina. Tan solo recordar cómo Leila brillaba en la fiesta del duque lo llenaba de orgullo, pues, aunque solo fuera por esa noche, podría convertirla en una hermosa princesa. Leila sonrió y asintió, al ver la sonrisa en los ojos de su tío al sugerirlo. Se levantó de su asiento y regresó a su habitación, buscando donde había guardado el collar. Buscó en lo más profundo del armario, pero no lo encontró. Se enderezó y se abrochó el collar alrededor de su cuello desnudo. Al considerarlo seguro y bien llevado, volvió a salir y se paró frente a su tío, con los brazos cruzados a la espalda, mientras sacaba pecho para lucirlo aún más. ¿Y qué tal estoy?, le preguntó con recato, y Bill vitoreó con alegría al ver a Leila luciendo el collar una vez más. Ah. Perfección absoluta, querida. La elogió antes de estrecharle los hombros con sus cálidas y tiernas manos, antes de darle un breve abrazo. Se apartó y la miró, con los ojos entrecerrados por una sonrisa, antes de mirarla con una ligera preocupación. Ten cuidado ahí fuera, Leila, no te alejes demasiado, le advirtió Bill en voz baja. Llamarás mucho la atención por tu aspecto, pero ten cuidado con ellos también, o podrían llevarte para ellos mismos, terminó, y Leila asintió. Lo haré, tío, no te preocupes, prometió. Era como un punto a lo lejos, apenas reconocible a tanta distancia, pero Matías pudo distinguirla incluso a una milla de distancia. Una ligera curva en la comisura de sus labios comenzó a formarse. Sabía que era Leila, la mujer que caminaba por el sendero que atravesaba los terrenos de casa, hacia el jardín de rosas detrás de la mansión. Ladeó la cabeza al verla, frunciendo el ceño con asombro. ¿Por qué va caminando al trabajo hoy? Matías silbó levemente, acercándose a la ventana y extendió la mano, con el dedo índice alzado, esperando. Justo cuando un pajarito revoloteó para posarse en ella. Lo acercó a la altura de sus ojos, usando la imagen de Leila acercándose como telón de fondo. Se apoyó en el alféizar de la ventana, junto a las cortinas de damasco que colgaban del techo al suelo. Se mecían con el viento, enmarcándolo perfectamente desde atrás y ocultándolo de cualquier transeúnte. Movió el brazo, como para presentarle su canario a la desprevenida mujer, pero el pájaro se había alejado revoloteando y había vuelto a su jaula. La presentación a sus dos pájaros no tuvo éxito, pero eso no significaba que fuera un completo desperdicio. Así que Matías permaneció junto a la ventana, incluso mucho después de que Leila hubiera desaparecido de su vista. Se había convertido en una rutina para él sentarse junto al alféizar cada mañana para contemplar la vista que ofrecía, día tras día. Y mientras tanto, solo miraba, esperando el momento en que ella saliera de la pintoresca cabaña del jardinero y se adentrara en el sendero del bosque para ir a trabajar. En ese punto de su mansión, siempre podía verla, y lo que hacía al volver a casa. ¿Está mejor ya? No pudo evitar pensar al recordar lo frágil que se veía la última vez que la vio tan de cerca. Estaba llena de moretones y dolor. Su cuerpo tembloroso mientras sollozaba desesperadamente. Esas mejillas sonrojadas y surcadas por lágrimas, y esos brillantes ojos esmeralda. Podía perderse en sí mismo al verla. Era una pena no haber tenido la fortuna de encontrarla, ni de verla desde entonces.
Podría haber ido a verla, como antes, pero esta vez decidió no hacerlo. Esa noche, había sentido unas extrañas inquietudes, sentimientos que no podía identificar. Matías se apartó de la ventana y se acomodó en el sillón orejero cerca de la chimenea, sumido en sus pensamientos. Distraídamente, extendió la mano hacia el periódico de la mañana y lo abrió, pero sus ojos no vieron las palabras impresas. Su mente volvía una y otra vez a las lágrimas que ella derramó aquella noche. La había visto llorar innumerables veces, pero había algo diferente en su forma de llorar. Lo que duró. Ya estaba grabado en su mente, y no podía evitarlo. Espera, recordó Matías que le dijo mientras le impedía irse justo después de vendarla y le daba una medicina. Son analgésicos, tómalos con moderación. En ese momento, el rostro de Leila se tornó pensativo mientras observaba con cautela el frasco, que aún tenía en la mano extendida. Impaciente, él abrió la tapa al acercarse a ella. Ella se estremeció al sentir su tacto cuando él la agarró de repente por la barbilla, abriéndole la boca con suavidad para verterle la medicina líquida. La tomó como una veterana, con la mirada fija en él, de forma indescifrable, tragando la medicina como pudo a pesar del sabor amargo. Matías sonrió con suficiencia al verla forcejear. Una vez satisfecho con la medicación que había tomado, limpió suavemente el exceso que goteaba por la comisura de sus labios con el pañuelo que le había devuelto. Una vez limpia, sacó un caramelo del bolsillo y se lo metió en la boca. Leila contuvo las lágrimas mientras él seguía cuidándola, incapaz de emitir sonido alguno. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, mientras ella mantenía el caramelo en la boca, sin escupirlo ni esforzarse por tragarlo. Finalmente, no pudo contenerse y comenzó a acariciarle las mejillas, sin importarle cómo le empapaba la mano. Sus movimientos eran rígidos y poco practicados, pero continuó. ¿Todavía te duele? No pudo evitar preguntar. Nunca se había sentido tan inútil, tan indefenso, al preguntarle eso. Leila asintió en respuesta. Incapaz de hacer nada más, Matías la abrazó de nuevo y la consoló. Al principio, ella intentó resistirse, pero finalmente cedió. Siguió llorando en sus brazos, haciendo girar el caramelo en la boca durante un buen rato. Para cuando dejó de llorar, la parte delantera de su suéter estaba completamente empapada de lágrimas. Incluso el recuerdo le producía cierta tristeza a Matías. Dejó escapar un suspiro y dejó a un lado el periódico que no se había molestado en leer. Echó la cabeza hacia atrás, hasta que solo pudo ver el techo. De verdad no podía quitarse esa imagen de ella de la cabeza. Normalmente, cuando Leila lloraba, solo sentía diversión. Le gustaba ver llorar a una cara bonita, así que la intimidaba sin descanso. Aunque también había momentos en que le molestaba verlos. Le irritaba que cualquier cosa o alguien que no fuera él la hiciera llorar. En esos momentos, deseaba que pararan. Nadie más que él debería hacerla llorar. Y ni siquiera sus lágrimas. Sus sonrisas, su risa, sus esperanzas y sueños, todo. Todo lo que tiene debe ser suyo. Debe ser suya. Las lágrimas que ella seguía derramando en aquel entonces lo hacían sentir como si hubiera perdido, y no sabía cómo convertir su derrota en una victoria. Qué lágrimas tan extrañas, sin duda. Siempre que Leila lloraba, tendía a dejarse llevar por su temperamento. A veces sentía miedo, o incluso terror. Y él disfrutaba de cada emoción que lograba provocar en ella. Pero ella ni siquiera parecía entender por qué lloraba en ese momento. No estaban llenas de ira, ni siquiera de miedo a él. Parecían algo extraño. Casi como si sus ojos estuvieran vacíos. Y en ese momento descubrió que odiaba profundamente esas lágrimas. Quería detenerlas. Le despertó una sensación que no había sentido al ver a Leila llorar por Kyle Edman. Le dieron ganas de estrangularla solo para que dejara de llorar. Una sensación extraña e incómoda lo atormentaba, pero a Matías no le importó. Le recordaba a emborracharse con un licor aromático en la nariz. Sin embargo, también le hacía sentir como si algo se le estuviera cerrando. Lo confundía y lo gratificaba enormemente. Sí, lo hacía bastante feliz. Sentía una felicidad desenfrenada, completamente diferente del gozo que solía sentir cuando atormentaba a Leila.
No la había dejado de lado porque quisiera sentir más de ella. Conocer esa alegría y experimentarla al máximo. Leila se había entregado a él. Lo recordaba, la resignación en su rostro mientras la contemplaba exhausta mientras él intentaba consolarla. Y así siguió secándose las lágrimas, apartándole el pelo para verla mejor en la penumbra. Observó cómo la leve esperanza en sus ojos se transformaba en un miedo desenfrenado, haciendo que todo su cuerpo temblara con su tacto. Esperó mucho tiempo a que se tranquilizara, a que volviera a confiar en él, porque cualquier alegría que hubiera sentido antes se había extinguido rápidamente. La quería de vuelta. ¿Pero cómo la recuperaría? La respuesta era la misma. Siempre ha sido la misma. Un golpe repentino lo sacó de sus pensamientos, haciéndole fruncir el ceño al ver su hilo de pensamientos interrumpido. Acababa de descubrir algo importante, un poco más de tiempo y habría encontrado una solución. Pero la vida tiene una forma de hacer que las cosas importantes se te escapen, como si tuvieras arena en la palma de la mano. Maestro, soy Essen, dijo una voz apagada tras la puerta. Pase, respondió Matías con calma, sin mirar al techo mientras se enderezaba en su asiento. Observó cómo Essen abría la puerta, acercándose rápidamente y deteniéndose junto a su asiento a una distancia prudencial. Essen se puso firme, antes de inclinar la cabeza. La señora Elise ha preguntado por el horario de la cena de hoy del señor. Matías arqueó una ceja ante la noticia. ¿Mi madre?, preguntó. Sí, confirmó Essen. Inicialmente tenía previsto asistir a un acto benéfico con la señora Norma esta noche en el ayuntamiento, pero ha tenido fiebre, así que no podrá salir, le explicó a su señor. Entonces, ella se preguntaba si podrías ir en su lugar, acompañando a la señora Norma. Es decir, si no tienes compromisos previos. Una función benéfica, dices, tarareó Matías, mientras tamborileaba con los dedos en el reposabrazos. Es una función que organizan varias escuelas aquí en Karlsbad, informó Essen apresuradamente. Incluso niños de este pueblo participarán. Ah, dijo, sonriendo para sí mismo. Ahora entendía por qué Leila había ido caminando al trabajo hoy, más arreglada de lo que suele ir en un día normal. Sería un placer acompañar a mi abuela esta noche, respondió Matías mientras se levantaba de su asiento. Bueno, entonces será mejor que nos preparemos bien para el evento benéfico.